En estas tierras, lo que se calla vuelve como lamento. Bienvenidos a Lamentos de la Frontera Antigua. Aquí ninguna verdad queda enterrada para siempre. 1904, Coahuila. Una hacienda militar en medio del desierto. Y 4 recién nacidos alineados sobre una mesa de madera. 3 de ellos con piel clara. 1, notablemente más moreno. Las parteras no se atreven a mirarse entre sí. Si esta historia te intriga, suscríbete y cuéntame de dónde nos estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Doña Soledad Aguirre de Aldama nunca había pedido nada en voz alta. No hacía falta. Bastaba con una mirada, con un silencio calculado, con la postura erecta que había perfeccionado desde niña en los salones de Saltillo. Hija de un comerciante español y una criolla de apellido reconocido, Soledad había sido criada para una sola cosa: preservar el honor. No el suyo propio, eso habría sido egoísta. El honor de su linaje, de su esposo, de la sangre que correría por las venas de sus hijos. Esa madrugada de agosto, mientras el calor del desierto comenzaba a colarse por las ventanas de la hacienda, ese honor se rompió en 4 pedazos desiguales. El general Hilario Aldama era un hombre de hierro, alto, de mandíbula cuadrada, ojos grises como el acero, voz grave que no necesitaba alzarse para imponerse. Había peleado en 3 levantamientos, sobrevivido a 2 emboscadas y consolidado suficiente poder como para controlar media región de Coahuila sin rendir cuentas a nadie más que al gobierno central. Y aún así, en la Ciudad de México lo miraban de reojo. No por su lealtad, sino por su sangre. Los Aldama presumían ascendencia española pura, sin mezcla, sin mancha. Era un orgullo silencioso, pero férreo. Y esa madrugada, ese orgullo recibió una cachetada que resonaría durante décadas. Soledad llevaba 9 meses de embarazo complicado. Desde el 3er mes, la partera principal, una mujer zapoteca llamada Jacinta, le había advertido que venían más de 2 criaturas, quizá 3. El vientre era descomunal. Soledad apenas podía moverse. Pasaba los días recostada en su habitación del ala este de la hacienda, con las persianas cerradas, abanicada por criadas que entraban y salían en silencio. El general visitaba poco, tenía asuntos militares, reuniones con otros oficiales, expediciones de control en pueblos rebeldes, pero siempre preguntaba por ella al regresar. Siempre enviaba a su ayudante con instrucciones precisas: que no le faltara agua fresca, que las sábanas estuvieran limpias, que ningún civil entrara sin supervisión. La noche del parto comenzó con un grito ahogado. Soledad sintió el primer desgarro cerca de las 10. Para medianoche, las contracciones eran tan violentas que 2 criadas tuvieron que sostenerla mientras Jacinta preparaba paños, agua caliente, tijeras esterilizadas con alcohol de caña. No había médico. El más cercano estaba a 2 días de camino, y el general no permitía que un hombre ajeno viera a su esposa en esas condiciones. Así que todo quedaba en manos de Jacinta y su ayudante, una muchacha muda de 17 años llamada Nayeli. El primer bebé nació cerca de las 2 de la madrugada. Varón, piel rosada, cabello oscuro, pulmones potentes. Jacinta lo limpió rápido, lo envolvió en una manta de algodón blanco y lo dejó en una cuna improvisada al lado de la cama. Soledad apenas tuvo tiempo de mirarlo. El segundo bebé llegó 15 minutos después. Otro varón, más pequeño pero igual de ruidoso. El tercero tardó casi media hora. Soledad estaba exhausta, pálida, sudando como si acabara de cruzar el desierto a pie, pero faltaba uno más. Jacinta lo sabía, podía sentirlo. Y cuando finalmente el cuarto bebé salió, cerca de las 4 de la madrugada, algo cambió en el ambiente de la habitación. Nayeli fue quien lo recibió.
Lo sostuvo entre sus manos con cuidado, limpiando la sangre y el líquido amniótico con un trapo húmedo. Pero cuando terminó de limpiarle la cara, se quedó inmóvil. No dijo nada. No podía. Era muda, pero su rostro lo dijo todo. Jacinta se acercó, miró al bebé, luego miró a Soledad, luego miró hacia la puerta. Y entonces, con voz muy baja, casi un susurro, dijo: «Este niño es más prieto que los otros». Soledad no respondió de inmediato. Estaba demasiado cansada, demasiado confundida, demasiado rota. Pero cuando finalmente logró incorporarse un poco, cuando finalmente vio a los 4 bebés juntos, la realidad la golpeó como un trancazo en el estómago. 3 de ellos tenían piel clara, casi pálida. El cuarto, el último en nacer, tenía la piel visiblemente más oscura. No era negro, no era indígena puro, pero era diferente. Y en esa familia, en esa casa, en ese mundo, diferente significaba peligroso. El general entró en la habitación cerca de las 5. No tocó la puerta, no esperó permiso, simplemente entró, con las botas sucias de lodo seco, el uniforme arrugado, el rostro sin afeitar. Había pasado la noche en el cuartel, revisando informes de movimientos insurgentes cerca de la frontera con Nuevo León. Pero cuando uno de los soldados le avisó que su esposa había dado a luz, dejó todo y cabalgó de regreso a la hacienda. Ahora estaba ahí, parado frente a la cama, mirando a los 4 bebés alineados en la cuna improvisada. No dijo nada durante casi un minuto. Solo miraba. Sus ojos grises recorrían cada rostro, cada manita, cada expresión dormida, hasta que llegó al cuarto. Y ahí se detuvo. Su mandíbula se tensó. Sus manos, que colgaban a los lados, se cerraron en puños. Y cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo normal, más peligrosa. ¿Cuál de estos es el mayor? Jacinta señaló al primero. El general asintió. Luego señaló al segundo, al tercero, y finalmente, con voz apenas audible, preguntó: ¿y ese? Jacinta tragó saliva. «Es el último, mi general». El general no respondió. Solo se quedó mirando al bebé moreno durante varios segundos. Luego miró a Soledad. Ella no sostuvo su mirada. No podía. Y en ese silencio, en esa incapacidad de mirarse a los ojos, ambos entendieron que algo irreparable había ocurrido. Soledad siempre había sido una mujer de voluntad firme. Nunca lloraba en público. Nunca perdía la compostura. Pero esa madrugada, mientras el sol comenzaba a asomar por las montañas del este, sintió que su mundo entero se desmoronaba. No por culpa, todavía no sentía culpa, sentía pánico. Pánico de que el general hiciera preguntas, pánico de que los soldados comenzaran a murmurar, pánico de que su familia en Saltillo se enterara, pánico de perderlo todo. El respeto, la posición, el apellido. Y fue ese pánico, no la maldad, lo que le hizo tomar la decisión más gacha de su vida. Cuando el general salió de la habitación sin decir una palabra más, Soledad se incorporó con esfuerzo. Miró a Jacinta, miró a Nayeli, y con voz temblorosa pero firme dijo: «A ese, al más prieto, escóndanlo, nadie debe verlo jamás». Jacinta no se movió. No podía creer lo que acababa de escuchar. Pero Soledad repitió la orden, esta vez con más fuerza. «Nadie puede saber que nació. Digan que fueron 3. Solo 3. Llévenlo lejos, ahorita mismo». Nayeli, la criada muda, fue quien finalmente tomó al bebé. Lo envolvió en una cobija vieja, una que no tenía el escudo bordado de la familia Aldama, lo sostuvo contra su pecho, sintiendo los latidos pequeños, rápidos, inocentes, y salió de la habitación sin mirar atrás. Caminó por los pasillos de la hacienda, bajó las escaleras traseras, cruzó el patio donde los soldados comenzaban a despertar y se adentró en el camino de tierra que llevaba hacia el viejo templo abandonado.
a casi 2 kilómetros de distancia. El templo había sido construido décadas atrás por misioneros franciscanos, pero después de la Guerra de Reforma quedó vacío. Nadie lo usaba, nadie lo visitaba. Solo quedaban paredes de adobe agrietadas, un techo medio caído y un cuartito trasero donde alguna vez vivió el sacristán. Nayeli conocía bien ese lugar. Había ido muchas veces de niña, cuando su madre trabajaba en la hacienda. Y ahora, con el bebé en brazos, empujó la puerta de madera podrida y entró en ese refugio olvidado. Lo acostó sobre un montón de cobijas viejas que encontró en un baúl. Le dio de beber un poco de leche de cabra que había traído en una botella improvisada. Y se quedó ahí, sentada en el suelo mirándolo dormir. No sabía qué hacer, no sabía si alguien vendría a buscarlo, no sabía si Soledad cambiaría de opinión, pero sabía una cosa: no podía dejarlo morir. No así, no solo. En la hacienda, el general Hilario Aldama se encerró en su despacho. No habló con nadie durante horas, no desayunó, no revisó informes. Solo se quedó sentado frente a su escritorio, con una botella de mezcal a medias, mirando por la ventana hacia el horizonte polvoriento. Y en su mente, una pregunta comenzaba a cavar un agujero que nunca sanaría. ¿De quién es ese chamaco? Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Soledad se recuperaba lentamente del parto. Los 3 bebés legítimos, los de piel clara, fueron bautizados con nombres de santos: Rodrigo, Esteban y Alonso. El general asistió a la ceremonia con expresión pétrea. No cargó a ninguno de los niños, no sonrió, no pronunció discurso alguno. Solo estuvo presente, como una estatua de bronce en medio de una plaza vacía. Nayeli visitaba el templo todas las noches. Llevaba leche, pan, cobijas limpias, y cada vez que miraba al bebé moreno sentía una mezcla de ternura y coraje. Ternura porque era inocente, coraje porque el mundo ya lo había condenado antes de que pudiera abrir los ojos completamente. Una noche, mientras lo mecía entre sus brazos, le susurró un nombre que nadie más escucharía durante años: Mateito. Pero los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Y en Coahuila, en 1904, bajo el sol implacable del desierto y la sombra aún más implacable del honor militar, ese secreto comenzaba a germinar como una semilla envenenada. Pronto, muy pronto, alguien haría las preguntas correctas, y cuando eso ocurriera, no habría marcha atrás. Pasaron 2 años antes de que el general Hilario Aldama volviera a sonreír en público. 2 años en los que la hacienda funcionó como siempre, con disciplina militar, rutinas estrictas y un silencio que pesaba más que el calor del mediodía. Rodrigo, Esteban y Alonso crecían sanos, atendidos por nodrizas y criadas que seguían órdenes precisas. Soledad supervisaba cada detalle de su educación temprana, desde la alimentación hasta la ropa que vestían. Pero nunca preguntaba por el cuarto bebé, nunca mencionaba su existencia. Era como si esa madrugada de agosto jamás hubiera ocurrido completamente. Nayeli, en cambio, vivía en un mundo dividido. Durante el día trabajaba en la hacienda como siempre, limpiaba pisos, lavaba ropa, ayudaba en la cocina, pero cada noche, cuando todos dormían, tomaba un morral con comida y caminaba en silencio hasta el viejo templo. Ahí encontraba a Mateito, cada vez más despierto, más curioso, más vivo. Al principio solo lloraba y dormía, pero con el tiempo comenzó a gatear, a balbucear, a estirar los brazos cuando la veía llegar. Y Nayeli, que nunca había tenido hijos propios, sentía que ese niño era suyo de una manera que ninguna ley reconocería jamás. El templo abandonado se convirtió en un hogar secreto. Nayeli reparó el techo con ramas y lodo seco. Tapó las grietas de las paredes con trapos viejos.
Consiguió una cuna de madera que alguien había dejado tirada en el pueblo cercano. Y poco a poco, ese espacio olvidado por todos comenzó a tener vida nuevamente. Pero era una vida clandestina, prohibida, sostenida únicamente por el amor necio de una mujer que no podía hablar pero que gritaba con cada acción: «Este niño merece existir». El general, mientras tanto, se había vuelto más distante. No con los soldados, con ellos seguía siendo el mismo, firme, justo, implacable cuando era necesario. Pero con Soledad había un muro invisible. Compartían la misma casa, la misma mesa, la misma cama, pero no se tocaban, no conversaban más allá de lo estrictamente necesario. Y cuando él la miraba, había algo en sus ojos que ella no podía descifrar. Desconfianza, dolor, coraje contenido. Soledad no se atrevía a preguntar y él no ofrecía respuestas, hasta que una tarde de octubre de 1906, un jinete llegó a la hacienda con un mensaje urgente. El general debía viajar a Monterrey para reunirse con otros oficiales. Había rumores de un levantamiento en Tamaulipas, nada confirmado, pero suficiente para requerir coordinación militar. El viaje duraría al menos 10 días. Soledad no objetó. Nunca lo hacía. Simplemente asintió. Ordenó que prepararan provisiones y vio partir al general con su escolta de 6 soldados al amanecer del día siguiente. Esa misma noche, Soledad tuvo un sueño. Estaba parada en medio del desierto, descalza, con un vestido blanco que se manchaba de tierra roja. Frente a ella había 4 figuras pequeñas. 3 estaban iluminadas por el sol, la cuarta estaba en sombras, y desde esa sombra una voz infantil preguntaba: «¿Por qué me escondiste, mamá?». Soledad despertó empapada en sudor. No volvió a dormir esa noche, y por primera vez en 2 años se permitió pensar en el bebé moreno que había ordenado ocultar. Al día siguiente llamó a Jacinta. La partera llevaba meses esquivándola. Seguía trabajando en la hacienda, pero siempre encontraba pretextos para no estar cerca de Soledad. Cuando finalmente se presentó en la habitación principal, su rostro estaba cansado, envejecido antes de tiempo. Soledad fue directa: «¿Dónde está?». Jacinta no preguntó de quién hablaba, simplemente respondió: «En el templo viejo. Nayeli lo cuida. Está vivo. Está sano». Soledad sintió algo extraño en el pecho. No era alivio, tampoco era culpa, era confusión. Como si una parte de ella hubiera creído, durante 2 años, que el niño había desaparecido por arte de magia. Pero no, seguía ahí, respirando, creciendo, existiendo. Esa misma tarde, Soledad tomó una decisión impulsiva. Ordenó ensillar un caballo. Se puso un rebozo oscuro que ocultaba su rostro y, sin decirle a nadie a dónde iba, cabalgó sola hacia el templo. Era la primera vez en años que salía de la hacienda sin escolta. Era peligroso, poco apropiado, pero en ese momento no le importaba. Necesitaba ver, necesitaba saber. Llegó al templo cerca del atardecer. La puerta estaba entreabierta. Escuchó ruidos adentro, pasos ligeros, un murmullo suave, una risa infantil. Se detuvo en seco. Esa risa, clara, inocente, llena de vida. Empujó la puerta despacio. Y ahí, en el cuartito trasero iluminado por una vela temblorosa, vio a Nayeli sentada en el suelo, jugando con un niño pequeño. El niño tenía casi 2 años, cabello negro y chino, ojos grandes y curiosos, y la piel morena que Soledad recordaba con tanta claridad. Nayeli se puso de pie de inmediato. Su rostro mostró sorpresa, luego miedo. Tomó al niño en brazos, como protegiéndolo, pero Soledad no se movió, solo miraba. El niño también la miraba, sin entender quién era esa mujer extraña. Y en ese momento, Soledad sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: vergüenza. No vergüenza social, vergüenza moral, profunda,
cortante. No dijo nada. No se acercó. Solo se quedó ahí, parada en el umbral, mirando al niño que había ordenado esconder. Y después de varios minutos de silencio incómodo, dio media vuelta y salió del templo. Montó su caballo y regresó a la hacienda sin mirar atrás. Pero algo había cambiado, y ella lo sabía. El general regresó de Monterrey 2 semanas después. Traía noticias. El levantamiento en Tamaulipas había sido sofocado. 3 cabecillas fueron ejecutados. El orden estaba restaurado, pero traía algo más. Traía una pregunta que llevaba años creciendo en su interior. Una noche, después de la cena, llamó a Soledad a su despacho, cerró la puerta con llave, se sirvió un vaso de mezcal y finalmente preguntó: ¿hubo alguien más? Soledad sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No respondió de inmediato, no podía, pero el general no necesitaba respuesta. Su silencio lo decía todo. Él apretó el vaso con tanta fuerza que casi se rompe. Luego, con voz fría como el metal, dijo: sabía que algo andaba chueco desde esa madrugada, pero no quería creerlo. No quería aceptar que mi propia esposa... Su voz se quebró. No terminó la frase. Solo bebió el mezcal de un trago, se dio la vuelta y salió del despacho sin decir nada más. Soledad se quedó sola, temblando. No lloró. Todavía no podía, pero sintió que todo el peso del engaño, del secreto, de la decisión que había tomado 2 años atrás, caía sobre ella como una montaña de piedras. Y por primera vez se preguntó: ¿valió la pena? ¿Realmente valió la pena esconder a un niño inocente solo para preservar una mentira? Los meses siguientes fueron tensos. El general evitaba a Soledad tanto como podía. Pasaba más tiempo en el cuartel que en la hacienda. Cuando estaba en casa cenaba solo, dormía en otra habitación, hablaba únicamente lo necesario. Los soldados comenzaron a notar el cambio. Algunos murmuraban, otros simplemente observaban en silencio. Y Soledad, que siempre había sido la señora respetada, la esposa impecable, comenzó a sentir las miradas de juicio, las conversaciones que se detenían cuando ella entraba, el aislamiento que crece cuando la gente sospecha que algo anda mal. Nayeli, por su parte, seguía cuidando a Mateito en secreto. Pero ahora era más difícil. Algunos soldados rondaban cerca del templo en sus patrullas nocturnas. Una vez, uno de ellos escuchó ruidos y entró a investigar. Nayeli apenas tuvo tiempo de esconder al niño detrás de unos tablones viejos. El soldado revisó el lugar, no encontró nada raro y se fue. Pero el susto fue suficiente para que Nayeli supiera: no podrían seguir así para siempre. Tarde o temprano, alguien descubriría la verdad, y ese alguien llegó de la forma más inesperada. En marzo de 1907, el general Hilario Aldama fue víctima de una emboscada mientras supervisaba una ruta comercial cerca de la frontera con Nuevo León. 3 bandidos armados atacaron su escolta. Hubo balazos, gritos, caballos desbocados. El general recibió un plomazo en el hombro izquierdo. No fue mortal, pero sí grave. Lo llevaron de regreso a la hacienda en una carreta improvisada, sangrando, semiconsciente con fiebre alta. Soledad ordenó que lo atendieran de inmediato. Llamaron al médico del pueblo, un hombre mayor llamado Doctor Fuentes. También llamaron al sacerdote, por si acaso. El general pasó 3 días entre la vida y la muerte. Deliró, gritó nombres, maldijo a enemigos invisibles, y en uno de esos delirios, mientras Soledad lo sostenía con un trapo húmedo en la frente, él murmuró algo que ella no olvidaría jamás. El soldado, el indio, en el camino a Torreón, él estuvo con ella. Soledad se quedó helada, no entendía de qué hablaba, qué soldado, qué camino. Pero el general ya había vuelto a caer en la inconsciencia. Y ella, confundida, asustada,
Sintió que una pieza del rompecabezas que no sabía que existía acababa de aparecer frente a sus ojos. Al cuarto día, el general despertó. Estaba débil, pálido, pero lúcido. El doctor Fuentes dijo que sobreviviría. La bala había sido extraída. No había infección, solo necesitaba reposo y tiempo. Pero el general no quería reposo, quería respuestas. Y apenas pudo hablar con claridad, llamó a su ayudante de confianza, un sargento veterano llamado Macías. Le dio una orden específica. Busca los registros del cuartel de 1903. Todos los soldados que sirvieron de escolta en viajes largos, especialmente los que murieron en servicio. Macías obedeció sin preguntar. Pasó 2 días revisando archivos polvorientos en el cuartel y finalmente encontró lo que el general buscaba: el nombre de un soldado raso, de ascendencia indígena, que había servido como escolta en un viaje a Torreón en octubre de 1903. El viaje duró 6 días y en el tercer día el convoy fue atacado por bandidos. Hubo un tiroteo. El convoy se dispersó y durante casi 24 horas 2 de los viajeros quedaron separados del grupo: doña Soledad Aguirre de Aldama y un soldado llamado Mateo Cisneros. El general leyó el informe 3 veces, luego cerró los ojos y finalmente, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, dijo: «Tráiganme a Jacinta, ahorita mismo». Jacinta entró al despacho del general con pasos lentos, como quien camina hacia su propia sentencia. Había envejecido rápido en los últimos años. El cabello, antes negro, ahora tenía mechones grises. Las manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, profundos, llenos de secretos que pesaban como piedras en el fondo de un río. El general estaba sentado detrás de su escritorio, con el brazo izquierdo en cabestrillo, el rostro demacrado pero la mirada afilada como un cuchillo. «Siéntate», dijo él sin alzar la voz. Jacinta obedeció. El silencio que siguió fue largo, pesado, casi insoportable. Finalmente el general habló. «Tú estuviste ahí la noche del parto. Viste a los 4». Jacinta asintió sin decir nada. El general continuó. «Y viste que uno era diferente». Volvió a asentir. El general se inclinó hacia adelante, apoyando el codo bueno sobre el escritorio. «¿Dónde está ese chamaco ahorita?» Jacinta tragó saliva. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero ahora que estaba aquí, sentía que el aire le faltaba. Finalmente, con voz ronca respondió: «En el templo viejo, Nayeli lo cuida». El general cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando una verdad que ya conocía, pero que dolía escuchar en voz alta. Luego preguntó: «¿Está vivo?» «Sí, mi general». «¿Sano?» «Sí, mi general». El general asintió despacio. Luego, con una calma que helaba la sangre, dijo: «Quiero verlo, mañana al amanecer, y quiero que Soledad esté presente». Esa noche nadie durmió en la hacienda. Soledad se encerró en su habitación, incapaz de comer, incapaz de pensar con claridad. Sabía lo que vendría. Sabía que el general había descubierto algo, pero no sabía exactamente qué. Nayeli, por su parte, recibió la noticia de boca de Jacinta y sintió que el mundo se le venía encima. Durante años había protegido a Mateito. Había mentido, escondido, arriesgado su propio trabajo, su propia seguridad. Y ahora todo estaba a punto de derrumbarse. El amanecer llegó con una luz fría y gris. El general salió de la hacienda acompañado por Macías. Soledad iba detrás, pálida, con un rebozo negro sobre los hombros. Jacinta y Nayeli caminaban al final del grupo, en silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el crujir de las botas sobre la tierra seca y el silbido del viento que bajaba de las montañas. Llegaron al templo. La puerta estaba cerrada. Nayeli la abrió con manos temblorosas. Adentro, todo estaba en penumbra.
pero en el cuartito trasero, iluminado por una ventana pequeña por donde entraba un rayo de luz, estaba Mateito. Tenía 3 años y medio. Estaba sentado en el suelo, jugando con unos pedazos de madera que Nayeli había tallado para él. Cuando escuchó pasos, levantó la mirada y al ver a tanta gente se asustó. Se levantó rápido y corrió hacia Nayeli, abrazándose a sus piernas. El general entró despacio. Su mirada recorrió el lugar. Las cobijas viejas, la cuna improvisada, los trapos colgados como cortinas, los restos de comida en un plato de barro. Era un hogar pobre, escondido, pero un hogar al fin. Luego miró al niño, y en ese momento todo se detuvo. Mateito tenía los ojos grandes y oscuros, el cabello chino, la piel morena que tanto había perturbado aquella madrugada de agosto. Pero lo que más impactó al general fue otra cosa. La forma de la nariz, la línea de la mandíbula, la manera en que el niño inclinaba la cabeza al mirarlo con desconfianza. Eran rasgos que él había visto antes, en un rostro diferente, en un hombre que había muerto 3 años atrás, en una emboscada sin chiste, sin gloria, sin nombre en los registros oficiales. Mateo Cisneros, el soldado raso que había escoltado a Soledad en aquel viaje maldito. El general no dijo nada durante varios minutos, solo miraba. Soledad, detrás de él, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Finalmente, el general habló, con voz tan baja que apenas se escuchaba. Es igualito a él. Soledad cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. El general continuó. Mateo Cisneros, soldado raso, murió en una emboscada en 1904. 6 meses antes de que naciera este chamaco, y pasó una noche entera contigo, separados del convoy, después de un ataque. ¿Verdad? Soledad no pudo responder, no con palabras, pero su silencio, su llanto, su postura derrumbada, lo dijeron todo. El general sintió algo que nunca había sentido antes, no solo coraje, no solo traición, sino una tristeza tan honda que dolía más que la herida de bala en su hombro. Se dio la vuelta y salió del templo sin mirar atrás. Macías lo siguió. Jacinta se quedó en el umbral sin saber qué hacer. Nayeli abrazaba a Mateito, susurrándole palabras mudas de consuelo, y Soledad, completamente sola, cayó de rodillas en el suelo de tierra, sollozando como no lo había hecho en toda su vida de adulta, porque ahora ya no había mentira que sostener, ya no había honor que preservar, solo quedaba la verdad desnuda, fea, dolorosa. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. El general no habló con Soledad, no la echó de la hacienda. No la denunció públicamente, pero tampoco la perdonó. Simplemente vivían en el mismo espacio como 2 extraños que alguna vez compartieron algo que ya no existía. Los soldados sabían que algo había pasado, pero nadie se atrevía a preguntar. Y Soledad, que siempre había sido la figura impecable, la esposa modelo, ahora era una sombra de sí misma, callada, apagada, casi invisible. Mateito siguió viviendo en el templo, pero ahora las cosas eran diferentes. El general envió provisiones, comida, cobijas nuevas, ropa limpia. No visitaba al niño, no le hablaba, pero se aseguraba de que no le faltara nada. Era su manera de lidiar con la situación. No podía aceptarlo como hijo, pero tampoco podía dejarlo morir. Era una solución intermedia, fría, distante, pero funcional. Nayeli seguía cuidándolo, pero ahora tenía ayuda. Jacinta iba cada 2 días a revisar que el niño estuviera sano. Y de vez en cuando, alguna criada de la hacienda llevaba provisiones extra sin hacer preguntas. Era un secreto a voces. Todos sabían, nadie hablaba. Pasaron los años. Rodrigo, Esteban y Alonso crecieron como hijos de general, educados,
disciplinados, entrenados para continuar el legado militar. Aprendieron a montar, a disparar, a leer mapas, a dar órdenes. Soledad los supervisaba con la misma firmeza de siempre, pero había algo roto en ella, algo que nunca sanaría. Y los niños lo sentían, aunque no entendieran por qué su madre a veces se quedaba mirando por la ventana hacia el horizonte, como buscando algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mateito, mientras tanto, crecía en el templo. No conocía otra vida. Para él, ese lugar era su hogar. Nayeli era su madre, y el mundo exterior era algo distante, abstracto, casi irreal. No iba a la escuela. No jugaba con otros chamacos. No tenía cuates. Solo tenía a Nayeli, a Jacinta cuando venía de visita, y a los pájaros que anidaban en el techo medio caído del templo. Pero los chamacos crecen, y con el crecimiento llegan las preguntas. A los 6 años, Mateito comenzó a preguntar por qué vivía ahí, por qué no tenía padre, por qué Nayeli no hablaba, por qué a veces veía jinetes a lo lejos, pero nunca se acercaban. Nayeli no podía responder con palabras. Solo lo abrazaba, lo mecía, lo consolaba con gestos y miradas llenas de amor. Pero las preguntas seguían creciendo, como semillas que germinan en la oscuridad, hasta que una tarde de verano, cuando Mateito tenía 7 años, algo cambió. Estaba jugando afuera del templo, lanzando piedras a un árbol seco, cuando escuchó cascos de caballos. Se asomó con cuidado y vio algo que nunca había visto tan de cerca: un hombre alto, de uniforme militar, con el brazo derecho apoyado en el pomo de una pistola. Era el general Hilario Aldama, y venía hacia el templo. Mateito corrió adentro. Nayeli lo vio entrar asustado y supo de inmediato que algo andaba mal. Se asomó por la ventana, vio al general desmontando, y por primera vez en 7 años, el general no envió provisiones desde lejos. Esta vez, venía en persona. Entró al templo con pasos firmes. Nayeli se puso de pie, colocándose entre él y el niño. Pero el general levantó una mano, como pidiendo calma. «No vengo a hacerle daño», dijo con voz ronca. «Solo quiero verlo». Nayeli dudó, pero finalmente se hizo a un lado. El general miró a Mateito. El niño lo miraba de vuelta, con una mezcla de miedo y curiosidad. Y en ese momento, el general vio algo que no había querido ver antes. No solo los rasgos de Mateo Cisneros, el soldado muerto. También vio inocencia, fragilidad. Un chamaco que no había pedido nacer así, escondido, marcado, rechazado. Un chamaco que no tenía culpa de nada. El general se arrodilló despacio hasta quedar a la altura del niño. Y con voz más suave de lo que nadie le había escuchado jamás, preguntó: «¿Cómo te llamas?». El niño, tembloroso, respondió: «Mateito». El general asintió. Luego preguntó: «¿Sabes quién soy yo?». El niño negó con la cabeza. El general respiró hondo y finalmente dijo algo que cambiaría todo: «Soy el general Hilario Aldama, y aunque no soy tu padre, voy a cuidarte, porque es lo correcto». Las palabras del general Hilario Aldama quedaron suspendidas en el aire como un eco que no terminaba de desvanecerse. Mateito no entendía completamente lo que significaban. Solo sabía que ese hombre grande, de voz grave y mirada dura, le había prometido algo. Y en su mundo pequeño, donde las promesas eran escasas, eso valía más que cualquier explicación. Nayeli, en cambio, entendía perfectamente, y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. No esperanza de que todo se arreglara, eso era imposible, pero esperanza de que al menos el niño no moriría olvidado, como un secreto enterrado en el desierto. El general se puso de pie con esfuerzo. Su hombro aún le dolía en los días fríos. Miró a Nayeli y dijo: «A partir de hoy,
Este chamaco recibirá lo mismo que los demás: comida, ropa, educación, pero seguirá viviendo aquí, no en la hacienda, todavía no. Nayeli asintió en silencio. Era más de lo que había esperado, mucho más. El general salió del templo sin mirar atrás. Montó su caballo y cabalgó de regreso a la hacienda. Pero algo había cambiado en él, algo hondo, casi imperceptible para quienes lo rodeaban, pero evidente para él mismo. Había pasado años alimentando el coraje, la traición, el dolor de saber que su esposa lo había engañado. Pero ver a ese chamaco tan chiquito, tan indefenso, tan inocente, le había recordado algo que había olvidado, que el honor no se mide solo en sangre y apellidos, también se mide en actos. Y dejar morir a un niño por orgullo no era honor, era pura cobardía. Esa misma noche, el general convocó a Soledad en el comedor principal. Era la primera vez que cenaban juntos en meses. Ella llegó con pasos lentos, sin levantar la mirada. Se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando lo peor. Pero el general no gritó, no acusó. Solo dijo: hablé con el chamaco. Soledad levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de sorpresa y terror. El general continuó: seguirá viviendo en el templo, pero le daré lo necesario para que crezca con dignidad. No puedo aceptarlo como mío, pero tampoco puedo condenarlo por tus errores. Soledad sintió que algo se rompía dentro de ella, no de dolor, de alivio. Un alivio mezclado con vergüenza, con culpa, con gratitud. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo logró susurrar: gracias. El general la miró con una frialdad que aún no se había ido del todo. No me lo agradezcas. No lo hago por ti, lo hago porque es lo correcto. Y con eso se levantó de la mesa y salió del comedor. Los años pasaron con una lentitud extraña. Rodrigo, Esteban y Alonso crecieron como herederos naturales del apellido Aldama. A los 10 años ya montaban mejor que muchos soldados grandes. A los 12 sabían desarmar y limpiar un rifle con los ojos cerrados. A los 14 acompañaban al general en recorridos por las tierras de Coahuila, aprendiendo el oficio militar que estaba destinado para ellos. Mateito, en cambio, crecía en paralelo. Pero su mundo era diferente. Aprendió a leer gracias a Jacinta, que le llevaba libros viejos del cuartel. Aprendió a escribir sobre pedazos de papel que Nayeli conseguía en el mercado. Aprendió a contar, a dibujar mapas en la tierra, a identificar plantas medicinales en el monte. No era una educación formal, pero era suficiente para que su mente se mantuviera activa, curiosa, viva. De vez en cuando, el general enviaba a Macías con provisiones, y siempre había algo extra: un libro nuevo, una cobija de mejor calidad, un par de botas que le quedaban justas. Mateito nunca supo de dónde venían esas cosas, solo sabía que alguien, en algún lugar, se preocupaba por él. Y eso le bastaba. Pero a los 10 años, Mateito comenzó a hacer preguntas más difíciles. ¿Quién es mi padre? ¿Por qué vivo aquí y no en la hacienda? ¿Por qué los soldados me miran raro cuando paso cerca del camino? Nayeli no podía responder. Jacinta intentaba distraerlo con historias, con lecciones, con tareas. Pero las preguntas seguían creciendo, como grietas en una pared que tarde o temprano se caería. Hasta que una tarde, cuando Mateito tenía 11 años, ocurrió lo inevitable. Estaba caminando cerca del río seco, buscando piedras planas para lanzar, cuando vio a 3 chamacos de su edad. Eran Rodrigo, Esteban y Alonso, los hijos legítimos del general. Iban acompañados por 2 soldados en un paseo de entrenamiento. Mateito se escondió detrás de un árbol, observándolos. Nunca los había visto tan de cerca, y lo que vio lo dejó sin aliento.
Rodrigo era alto, de piel clara, con el mismo porte firme del general. Esteban era más delgado, pero igual de disciplinado. Alonso, el menor de los tres, tenía una risa fuerte que resonaba entre las rocas. Y todos vestían uniformes pequeños, perfectamente planchados, con botas de cuero reluciente. Eran todo lo que Mateito no era, y sin embargo, había algo en sus rostros que le resultaba extrañamente familiar. Uno de los soldados vio movimiento detrás del árbol. Se acercó con cautela. Mateito intentó huir, pero tropezó con una raíz. El soldado lo alcanzó y lo levantó del brazo. «¿Qué haces aquí, chamaco?». Mateito no respondió. Estaba paralizado de miedo. Los tres hermanos se acercaron, curiosos. Rodrigo lo miró de arriba abajo. «¿Quién eres tú?». Mateito, tembloroso, respondió. «Me llamo Mateito. Vivo en el Templo Viejo». Rodrigo frunció el ceño. «¿El templo? Ese lugar está abandonado». Mateito negó con la cabeza. «Yo vivo ahí, con Nayeli». Los tres hermanos se miraron entre sí, confundidos. Esteban preguntó, «¿Por qué vives ahí? ¿No tienes familia?». Mateito bajó la mirada. «No sé, nadie me lo dice». El soldado que lo sostenía del brazo lo soltó con brusquedad. «Vete de aquí. No molestes a los jóvenes, Aldama». Mateito asintió rápido y corrió de regreso hacia el templo, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Pero esa noche no pudo dormir. Porque algo en la mirada de esos tres chamacos, algo en la forma en que lo habían observado, le había hecho sentir algo que nunca antes había sentido, que él también debería haber estado ahí, con ellos, en lugar de escondido como un secreto vergonzoso. Esa misma noche Rodrigo le contó al general sobre el encuentro. «Mi general, hoy vimos a un chamaco cerca del río. Dijo que vive en el Templo Viejo». El general, que estaba revisando mapas en su despacho, se quedó inmóvil. Rodrigo continuó. «Se veía pobre, mal vestido, pero raro». «¿Cómo si?». No terminó la frase. El general lo miró fijamente. «¿Cómo si qué?». Rodrigo dudó. Luego dijo, «Como si se pareciera a nosotros». El silencio que siguió fue aplastante. El general cerró los mapas despacio. Luego dijo con voz muy calmada, «Ese chamaco es asunto mío. No vuelvan a molestarlo y no hagan preguntas sobre él. ¿Entendido?». Los tres hermanos asintieron, confundidos pero obedientes. Y esa fue la última vez que hablaron del tema, al menos por un tiempo. Pero los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y 3 años después, cuando Mateito tenía 14 y los hermanos Aldama 17, 16 y 15 respectivamente, el general cayó gravemente enfermo. Fiebre alta, tos seca, debilidad extrema. El doctor Fuentes diagnosticó pulmonía. Dijo que tenía 50% de probabilidades de sobrevivir y que si sobrevivía, quedaría debilitado para siempre. El general sabía que su tiempo se acababa y con esa certeza tomó una decisión. Llamó a Soledad, a los 3 hijos legítimos, a Macías, a Jacinta, y les dijo, «Hay algo que deben saber, algo que he ocultado durante años, y antes de morirme necesito que lo entiendan». Soledad palideció. Los hermanos se miraron entre sí. Macías ya lo sabía, pero guardó silencio. El general continuó, «El chamaco del templo, Mateito, es hijo de tu madre», dirigió la mirada a Rodrigo, «pero no es mi hijo. Es hijo de un soldado que murió hace años, y lo he mantenido en secreto porque…». Su voz se quebró, porque no supe cómo lidiar con esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esteban y Alonso no sabían qué decir. Y Soledad, que había vivido con ese secreto durante 14 años, finalmente colapsó. Cayó de rodillas sollozando, «Perdón, perdón, perdón». Lo dijo una y otra vez, hasta que su voz se convirtió en un susurro ronco.
El general miró a sus hijos legítimos. Ese chamaco no tiene culpa de nada, y cuando yo me muera, quiero que ustedes decidan qué hacer con él. Pueden echarlo, pueden ayudarlo, pueden ignorarlo, pero sepan que es su hermano de sangre, y eso no se puede borrar. El general no murió esa vez, sobrevivió, pero quedó debilitado como el doctor Fuentes había advertido. Ya no podía montar largas distancias, ya no podía dirigir tropas, ya no era el hombre de hierro que todos habían conocido. Y en esa debilidad, finalmente encontró algo parecido a la paz. Aceptó lo que había ocurrido. Aceptó que el honor no se construye sobre mentiras. Y aceptó que, aunque no era padre de Mateito, podía ser algo más, un protector. Mateito, ahora un joven de 14 años, seguía viviendo en el templo, pero las cosas habían cambiado. Rodrigo, Esteban y Alonso lo visitaban de vez en cuando. Al principio fue incómodo. Nadie sabía qué decir, pero con el tiempo comenzaron a conocerse, a hablar, a compartir historias, y aunque nunca serían hermanos en el sentido completo de la palabra, había algo entre ellos que ninguno podía negar: sangre compartida. El general murió 5 años después, en 1922. Fue enterrado con honores militares. Toda Coahuila asistió al funeral, y cuando el ataúd fue bajado a la tierra, 4 hombres jóvenes estaban parados junto a la tumba: Rodrigo, Esteban, Alonso y Mateito. Nadie preguntó por qué estaba ahí. Nadie objetó su presencia, porque para entonces todos sabían la verdad. Y aunque nunca fue aceptado públicamente como un aldama, tampoco fue rechazado. Existía en un espacio intermedio. Y eso, en un mundo donde la sangre y el apellido eran todo, era más de lo que nadie habría esperado. Décadas después, cuando Mateito ya era un hombre de 50 años, regresó a la vieja hacienda. Estaba abandonada. El general había muerto. Soledad también. Los hermanos Aldama se habían dispersado por México, y el templo viejo ya no existía. Pero en el sótano de la hacienda, entre cajas polvorientas y muebles rotos, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una caja de madera pequeña, con su nombre tallado en la tapa. La abrió con manos temblorosas. Adentro había 3 cosas: un fajo de cartas escritas por Nayeli, dictadas a Jacinta, donde contaba cada año de su vida escondida; una fotografía quemada en los bordes, donde se veía a un joven soldado indígena de uniforme; y un medallón militar partido por la mitad. En una mitad, las iniciales HA, en la otra, las iniciales MC. Mateito sostuvo el medallón entre sus dedos, y por primera vez en su vida, supo con certeza absoluta quién era. No era un aldama completo, pero tampoco era nadie. Era el hijo de Mateo Cisneros y Soledad Aguirre, un chamaco que nació en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la piel equivocada, pero que sobrevivió, que creció, que existió. Se quedó ahí, en medio de la hacienda vacía, con el medallón en una mano y las cartas en la otra, y susurró con voz firme: yo también soy aldama, aunque me hayan escondido del sol. Si esta historia te hizo reflexionar, déjanos tu like y califícala de 0 a 10. Tu comentario ayuda a elegir cuál caso olvidado revelaremos a continuación. Y créeme, el próximo está bien cabrón.